Buenos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Estamos muy contentos de que podamos vernos y podamos de nuevo abordar esta aventura. Ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM, con mucho cariño, desde Málaga, en Radio Amanecer, la sintonía que te acerca al Señor. Y que nuestro programa lo producen las Iglesias del Monte y la realización es Proyecto Vida, un proyecto que Dios puso en mi corazón, que es un acróstico, que significa un proyecto para vivir en la Iglesia de Dios Altísimo. Un servidor, Juan Carlos Segovia, es el Sancho Panza del Señor, ¿eh? Yo soy su ayudante, él es el que dirige el programa, y hay algo muy importante, y es que el programa está respaldado por la Fraternidad de Pastores de la ciudad de Málaga. Bueno, pues ya sabéis que tenemos distintos tipos de programas, a veces hablamos de la creación, otras veces estamos hablando de psicología acerca de muchos temas y también tenemos la historia de la Iglesia a través de los avivamientos, pero sabéis que también dedicamos un tiempo a hablar de los pastores, de los ministerios, y hoy tenemos una persona que yo tengo mucho cariño, nos conocemos de hace mucho tiempo, y ella es Reme Bernal. Hola, Reme. Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí. Reme Bernal es consejera de Asuntos Sociales del Consejo Evangélico Provincial de Málaga, ni más ni menos. Bueno, si alguno no lo sabe, que el Consejo Evangélico Provincial es, digamos, el organismo oficial que tiene la Iglesia Evangélica para comunicarse con lo que es Málaga, capital y provincia, el ayuntamiento y la diputación, ¿verdad, Reme? Sí, sí, sí. El único organismo oficial ahora que gracias a Dios lo hemos podido, bueno, estaba creado, pero que ahora se ha puesto un poquito más en marcha. Qué Y bien. bueno, y que el Señor nos ayude. Es un poco como delegar el Consejo Evangélico Autonómico Andaluz, delegar en nosotros de una forma local, ¿no? Una forma provincial. Para mí es muy, muy importante el tema social. Yo pienso que nosotros como nuestra fe, ¿no? Nosotros como cristianos, ¿no? Se tiene que transmitir de una forma a los demás, ¿no? Es como, yo pongo el ejemplo de al que, por ejemplo, el que le gusta la natación nada y se ve que nada y que le gusta, ¿no? Que es deportista, ¿no? Pues nosotros, nuestra fe, ¿no? Hay que vivirla de tal forma que se note, ¿no? Y que nosotros podamos trasladar nuestra fe a esa ayuda a los demás, ¿no? Qué De estar bueno. ahí en los momentos importantes, los momentos decisivos de personas que muchas veces se encuentran solas, no sabe a quién acudir. Y ese apoyo yo creo que de parte de nosotros tiene que estar ahí. Qué importante esto que nos estás contando, Reme. Pero eso lo hablaremos después. Ahora lo que queremos es, pues ya sabéis que el objetivo del programa es dar a conocer a los protagonistas que vienen a este programa, que un poco puedan desnudar su alma, que puedan revelarnos quiénes son, porque ministerialmente conocemos al pastor fulanito, al ministerio tal, que si consejero, va muy bien. Pero, ¿qué hay detrás de Reme Bernal? Es lo que nosotros queremos saber en este programa, descubrirla y bueno, siempre decimos que empezamos por el principio. ¿Tú dónde naciste? ¿Eres boquerona boquerona o vienes de otro lado? No, yo soy boquerona boquerona, nací aquí en Málaga. Hace unos poquitos de años, muy bueno. Hace muy Sí, pocos. sí, en una familia sencilla. Yo tengo Ajá, dos hermanos más. ajá, Y bueno, mi niñez ha sido una niña muy normal, sí. siempre una niña de su casa, por así decirlo. Tienes Y pinta siempre, tienes pinta de haber sido buenecita, sí. sí, sí, ya contaré. Yo siempre he tenido siempre esa inquietud de buscar a Dios desde pequeñita, eso sí lo he tenido. Ujú, Yo estudié en un colegio de monjas. ajá, Y bueno, yo recuerdo que con 10, 11 años, ¿no? Allí nos hacía rezar el rosario, claro está, en aquellos tiempos. Y yo me acuerdo que cuando yo tenía 13, 14 años, resulta que tenía una amiga y nos íbamos, vosotros sabéis dónde está Los Locos, que se dice, en Ciudad Jardín, que es el Hospital San sí, Juan de sí, sí, Dios, ¿no? sí. Yo voy mucho por Pues ahí. allí, pues entonces las monjas hacían allí una novena, también hacía cosas, y nosotros nos apuntábamos y nos íbamos, ¿no? Porque era una forma como de conectar con Dios, ¿no? Es lo que yo conocía.
Sí, Y claro. nos levantábamos muy temprano, porque eso era a las 8 había que estar allí, es decir, que un domingo a las 8 de la mañana estábamos allí, ¿no? En el Hospital San Juan de Dios de actualmente, como se llama ahora, ¿no? O sea que siempre has tenido una inquietud religiosa Siempre. así desde pequeñita, ¿no? Oye, Sí, ¿en tu sí. casa se vivía ese ambiente? ¿Tu padre, por ejemplo, también tenía esas creencias y tu madre? No, ellos eran católicos, como todo el mundo es católico aquí en España, ¿no? Ellos Claro. iban a misa, iban a eso, pero no, ellos no eran practicantes como... Bueno, ¿y cómo se No. llaman? ¿Tus padres? Mi madre se llamaba María, ya falleció ya hace Ajá. ya 15 años, y mi padre se llama Juan, que bueno, tiene 99 años. ¡Qué barbaridad! ¿Se puede cumplir tanto? Sí, 99 años. Oye, 99 ¿cómo, años. cómo se No llama? sé. Juan, Juan. Juan, sí. Juan, te damos un saludo desde el programa Short Time. Estamos entrevistando a tu hija, que la queremos mucho y te damos un saludo muy fuerte de parte del Señor. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias. Él escucha bien, él... No, él no, ya apenas, no ve tampoco, apenas tampoco, porque ya, y aparte, bueno, no tiene Alzheimer, pero vamos, por ahí, una variedad del Alzheimer. No, está Ajá, bien, pero vamos, ya con la claro. edad que tiene, Bueno, ahí va, bueno. hasta que Dios quiera. ¿Tú eres la mayor de tus No, hermanos? yo soy la pequeña. Yo tengo a mi hermano Juan, que es el mayor, tengo a mi hermano Paco, que sí es Mm, creyente evangélico, ah, y yo, ahí los tres. muy bien, muy bien. Bueno, y tú eras Quizás tú buen... conozcas a mi hermano. Sí, ¿quién, así, Bueno, él es Paco Bernal. en qué iglesia está? Él, bueno, ahora está en Callollería, porque mi sobrino de Callollería es el Espérate, pastor de allí espérate. ahora. ¿El que ha sido levantado pastor? Rubén Bernal es mi sobrino. No me digas. Sí, Anda, no lo sabía. Yo lo conocía a él, pero no sé. Digo, el apellido es muy especial, pero no lo relacionaba. sí, sí, Ah, él es mi vale, vale. sobrino. Qué bien, qué bien. Dile que se anime más a venir a la reunión de pastores. Bueno, esto es otra cosa. Eh, el caso es que em, entonces el ambiente en tu casa, bien, ¿no? Tú eras la Bien, pequeñita bien. y con tu... Bueno, ahí estaba yo que mi hermano, yo me he relacionado mucho, bueno, con mis dos hermanos también, ¿no? Pero con el que he tenido más afinidad y relación ha sido con mi hermano Paco, que son 2 años más grande que yo. Ajá. Y entonces, te comento, como yo tenía esa inquietud siempre, estaba buscando, pues bueno, hubo ahí desde más o menos 14, 15 años que yo con una amiga mía que yo tenía de toda la vida, tu amiga de siempre, ¿no? Ujú. Bueno, pues ese verano un poco nos enfadamos y yo me fui con mi hermano porque en ese tiempo se llevaban mucho las reuniones de equipo en las iglesias católicas, de los Ajá. jóvenes, se ¿Y reunían muchos jóvenes. sí, sí. ¿Tú a qué No parroquia sé si ibas? tú te acordarás. ¿Qué? ¿Tú a qué parroquia ibas? A la amargura, A la a la amargura. iglesia de la amargura. Ujú. Y entonces, como allí había muchísimos jóvenes, pues yo le dije a mi hermano Paco que le iba ya allí, que yo me quiero ir contigo, porque allí se salía, bueno, hacía sus reuniones, pero bueno, yo en principio iba porque yo estaba aburrida y me quería ir pues con los jóvenes. Total, que así empezó mi andadura. Y nada, yo llegué allí, ya conocí, hubo gente que me estuvieron hablando del Señor, estuvimos leyendo la Biblia, y la verdad que allí fui donde yo prácticamente conocí al Señor y me convertí. Y lo curioso es que no es normal que un jovencito, una jovencita, tenga esas inquietudes religiosas, ¿vale? Porque yo recuerdo haber hecho la comunión y recuerdo que sí, que bueno, me impactaba, me gustaban las cosas de Jesús, pero yo después llegó la adolescencia y viva la vida, ¿no? Cogí otros derroteros. Como una niña que tampoco tiene en su casa un ambiente muy religioso, se mete en la amargura, en la parroquia de la amargura. ¿Era por los amigos? ¿Era por esa inquietud? ¿Qué es lo que tú tenías en tu mente cuando tú hablabas con Dios? Pues no sé, yo pienso ahora, desde este momento, yo pienso que bueno, el camino del Señor no se sabe, ¿no? Yo creo que bueno, el hecho de que yo discutiera con mi amiga, que era muy raro, y me separara de ella, fue un poco, por así decirlo, el hecho de yo entrar ahí. Yo la verdad que siempre he tenido esas ganas, esa relación cercana con Dios, ¿no? No me bastaba a mí el hecho, como yo decía, que iba a rezar rosario
o rezar así. Eso no, para mí no me llenaba, ¿no? Y bueno, cuando yo llegué allí, aparte de tener, como he comentado, porque yo iba allí porque estaba sola y yo quería salir con jóvenes, ¿no? Salir a una vuelta, lo que es normal, porque yo tenía 16 años, ¿eh? Yo tenía 16 años. Claro. Y claro, yo allí, pero ya después había una cosa que me enganchó, ¿no? Ese equipo que había de jóvenes, esa preocupación por la persona, ¿no? El hecho de hablarte del Señor, de que está a tu lado, de que tú puedes hablar con Él. Después yo veía ahí una cosa diferente, ¿no? Yo veía ahí que yo no sabía lo que decir, ¿no? Yo hoy en día veía yo que estaba ahí el Espíritu Santo, ¿no? Esa cosa, ¿no? Pero yo en aquel entonces yo no sabía lo que era, ¿no? Yo sabía que eso me atraía, ¿no? Y bueno, yo ahí se leía la Biblia, teníamos bueno, los domingos nos reuníamos, teníamos esta reunión, los sábados también, había grupo de oración, que por cierto nos poníamos en un sitio donde estaba la pila bautismal allí, y el suelo era de mármol, y hacía un frío muchas veces, wow, se te quedaba lo que era el culete. Pero claro, como tú tenías esa edad que tenías, a ti te daba igual, ¿no? Lo importante era estar ahí, ¿no? Y nos reuníamos, y la verdad que era un momento estupendo. Y hay una cosa que yo recuerdo, ¿no? Que yo escuchaba el hecho, bueno, yo soy pentecostal, yo escuchaba a la gente de hablar en lengua, yo decía a mi hermano, pues yo quiero eso, ¿no? Porque yo quería eso, esa cosa que yo veía, ¿no? Y mi hermano, bueno, pues vamos a orar y eso, total, que al final yo decía, pues yo, Paco, yo quiero tenerlo, yo con esa ansia, esas ganas de buscar más, de querer más, ¿no? Hasta bueno, que recibí el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue eso? ¿Orando un día? ¿Cómo Y surgió? pues mira, resulta que era un sábado, estaba yo en mi casa con mi hermano haciendo lo que es las cosas de la casa, ¿no? Y me acuerdo que mi madre se salió a comprar y yo digo, Paco, ahora, ponte conmigo y te tienes que poner a orar, me acuerdo yo. Vamos a pedirle que yo tengo que recibir el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Que yo tengo que hablar en lengua, y entonces mi hermano decía, pero bueno, es que eso, Paco, vamos a ponernos. Y entonces empezamos a orar y nada. Y entonces yo recuerdo que aquella tarde, ya era por la noche, yo me ponía a orar y yo sentí esa paz, ¿no? Yo no canto muy bien, ¿no? Pero me surgía yo qué sé, una canción ahí, es que no se puede explicar, una sensación que tú veías, ¿no? Que era ese gozo que Dios pone en ti, y orando, hablando, cantando, como te estoy diciendo, ¿no? Y la verdad que eso fue una experiencia súper bonita. Además, yo tenía ya, porque mi conversión no fue de hoy a la mañana, ¿no? Eso fue una cosa gradual. Yo ya tenía pues casi, yo creo que habría cumplido yo ya los 17 años. Sí, y entonces... Y estamos hablando de la Iglesia Católica. Estamos hablando de la Iglesia Católica. Que es que eso es lo que es interesante de todo esto. Toda esta explicación que está dando Reme no es una iglesia evangélica, es la Iglesia Católica, la pila bautismal, allí en el sagrario, todos los grupos de jóvenes. O sea, qué interesante las cosas que Dios hace, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ahí en la iglesia esta fue en el año, me parece que, espérate, era ya no me acuerdo. ¿77 puede ser? En el 77, pues sería 77. En el 74 es que vino un matrimonio católico ecuménico, y entonces ellos hablaban en lengua, y ahí hubo un movimiento muy grande en la iglesia de la amargura, ¿no? Y hubo mucha gente que allí orando, y eso recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, Entre ellos... Y una pregunta, Reme, ¿y el cura qué decía? Pues... ¿A todo esto? Porque el cura dirá, ¿pero esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Sí, ¿O no se enteró de sí, nada? sí, el cura estaba con un sacerdote que había allí, no quiero mentarlo, ¿no? Porque no No te sé. preocupes. Y entonces él también, igual que nosotros, él iba al mismo ritmo que nosotros, él el que compró las Biblias cada los jóvenes, lo que hacíamos en las reuniones, los estudios que hacíamos, sí, era, vamos, totalmente el cura volcado con nosotros. Y entonces, por ejemplo, en esa fecha, hemos dicho, en el 74, 75, ya mi marido, que también es creyente, recibió también el bautismo en el Espíritu Santo, y él tenía entonces 14 años. Ajá.
Y Fíjate, también ya fue, hablaban lengua y todo, y allí fueron muchos jóvenes, porque había muchísimos jóvenes en aquella época y muchísimos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Mi hermano también, mi cuñada, vamos, que hay un movimiento muy, es que que yo creo que muy paralelamente a la amargura fue en la Iglesia del Monte. efectivamente, una experiencia parecida en una parroquia muy cerca y es Sí, curioso lo que Dios hizo en los años 70 como dice, me presenté a un pueblo, bueno, en este caso sí lo buscaba, dice, me presenté a un pueblo que no me buscaba, ¿no? Que no sabía de mí. Y es curioso como Dios tocó a muchos cristianos católicos sí, que eran sí. sinceros. Y la verdad es que ese es el deseo que yo tengo ahora, que ocurra lo mismo, que muchos Ujú. cristianos que son auténticos, que de verdad que buscan a Dios y son católicos, puedan recibir el bautismo. Incluso hay muchos evangélicos que todavía no han recibido el bautismo en el Espíritu. Es una Sí. experiencia increíble. Sí, la verdad que sí. Pues allí en ese tiempo había muchísimos jóvenes, la verdad que la iglesia cuando, yo recuerdo que los domingos para ir a misa tenía que ir muchísimo, con mucha antelación, porque la iglesia de la Amargura es una iglesia grande y la gente a la misa de día iba y bueno, había gente de pie en la calle, por los laterales, porque ahí se vivía algo diferente, la gente venía de muchos sitios A allí. ver qué pasaba allí, ¿no? Sí, sí, era la iglesia grande, estaba llena, llena, llena. Y se notaba esa cosa diferente. Mm. Bueno, ¿y cómo fue el proceso de salir de la iglesia? Porque claro, tú estáis allí, estáis bien, estáis recibiendo el Espíritu Santo, el sacerdote no os pone pega, al contrario, él participa de todo esto. ¿Dónde estuvo la dificultad? ¿Qué pasó para que salierais de la iglesia católica? Pues mira, resulta que el sacerdote que estaba con nosotros eh, fue, fue fuera de España creo que fue a Holanda y Alemania para ver qué es lo que pasaba allí, cómo era la iglesia protestante, ¿no? Porque entonces ahora nosotros nos decimos mucho evangélico, pero antes era protestante o católico, o por lo menos es lo que a nosotros nos decían, ¿no? Ujú. Y entonces llegó otro sacerdote que se Pero, hizo como cargo de nosotros. pero una pregunta, Remé, ¿por qué fue a Holanda a ver cómo eran los protestantes? ¿Tenía inquietud él por conocer Sí, la para ver otra cómo parte, cómo funcionaban, ¿no? sí, yo creo que sí, que él era eso, ¿no? De que él fue para ver cómo funcionaba allí la iglesia y cómo era ese mundo, ¿no? Y por una parte yo creo que un poco se decepcionó él porque era como aquí los católicos. Claro, claro. Alemania es un país protestante, pero como aquí España es un país católico, igual. Entonces un Ya. poco se decepcionó en eso. En todo eso que hubo esa andadura, vino otro sacerdote nuevo. Y entonces, claro, él observaba algo diferente. Veía que nosotros, por ejemplo, íbamos a comulgar, pero no confesábamos. Pero no, Ya ¿qué? Confesabais, ¿no? no nos confesábamos. Ah, Veía ciertas cosas que hacíamos que a él le resultaba raro. Entonces, pues siempre nos preguntaba, tuvimos así en reuniones, después ya un poco él nos fue conociendo y se fue un poco enterando de que nosotros teníamos unas ideas que no era, por ejemplo, no creíamos tampoco en las imágenes y en muchas cosas que decíamos y decíamos, mira, la Biblia pone esto, la palabra de Dios pone lo otro, no sé qué, y claro, le rebatíamos eso y entonces él, claro, él vio que eso se le estaba desmadrando porque éramos bastantes. ¿Qué pasó? Que en una de las reuniones dijo, pues mira, esto no puede seguir así, si la iglesia no comparte estas ideas y si vosotros seguís con estas mismas ideas, pues tenéis que iros de aquí. Y entonces nosotros, ni cortos ni perezosos, nos levantamos y en esa reunión incluso nos dijo, bueno, los que están conformes con ese pensamiento, con esa idea, que se ponga de pie. Entonces nos pusimos pues, un montón de jóvenes. Te puedo decir que éramos, vamos a suponer, fuéramos 60 o por ahí, uf. vamos, de O jóvenes sea que todos de pie. se quedó a la mitad la cosa, ¿no? Sí, la iglesia se notó, vamos. Y entonces nos fuimos de la iglesia, nos fuimos pues a la calle. ¿Y dónde ibais? ¿Dónde os reuníais? Pues mira, no, tú sabes, en el puente de Las Calestri, tú sabes Sí, que hay sí. una parcela donde hay una rueda muy grande, Ujú. Sí, sí, sí. ¿sabes? Eso En está el, cerca del Parque Picasso, ¿no? sí, tú sabes que cuando tú haces el escalete, como se suele decir, en la prolongación, a Sí. mano izquierda, cuando tú vas para allá como si fuera para el Eroski,
bosque, si tú Sí, subes sí, sí. aquí a mano izquierda hay una rueda. Entonces, en ese césped, ahí nos poníamos nosotros. Ah, Ahí teníamos nuestras reuniones. Ahí, gracias a Dios, el Señor nos cuidó muchísimo porque ahí nosotros cogíamos y hacíamos nuestras reuniones, cantábamos, hacíamos el discipulado, predicábamos, porque claro, aquello al estar en la calle y ser tantos jóvenes, mucha gente venía. Y entonces nosotros hablábamos ahí, ni corto ni perezoso, el que llegaba sabía que le hablábamos, le damos nuestro testimonio y todo. Y ahí ya empezamos a crecer otra vez de jóvenes. y una pregunta, ¿había algún líder entre vosotros, alguien que llevara un poquito la voz cantante o no? ¿O erais todos iguales, hermanos, y ahí cada uno participaba como podía? No, bueno, ahí claro está, los más grandes, ten en cuenta que cuando nosotros salimos de la Iglesia Católica había chicos que tenían 13 años hasta el mayor que tenía 19, que era mi hermano, Ah, claro. mi hermano y mi cuñada, ¿no? Total, que se hizo un grupo, ¿no? Entre todos, y entonces dijimos que tenemos que elegir a varias personas para que fuera el que fuera dirigiendo eso, ¿no? Todo el grupo. Claro. Entonces se estuvo debatiendo y se dijo que se elegía a 7 personas, a Ujú. Como 7. los 7 diáconos. Sí. Entonces se eligió, pues estaba mi hermano, prácticamente era el que más líder, por así decirlo, mi hermano Paco. Después pues estaba Mundi, no sé si tú lo conocerás, a Mundi, a Javier, a Ríos, José Manuel Ríos. José Manuel Ríos, yo conozco a un José Manuel Ríos, que era jefe Vale, mío, pero no sé si será el mismo. desde- que bueno, a Jimmy, que le decíamos Jimmy, bueno, a 7, elegimos a 7 y ellos eran los que más o menos organizaban y guiaban. Pero después teníamos nuestras reuniones y el que quería participar, dar una enseñanza, la daba. Después era una cosa innata que nosotros nos teníamos que cuidar unos a otros. Ahí no había como ahora que muchas veces decimos, tú te dedicas a la acogida, tú a no sé qué, allí no. Allí el que venía nuevo hacíamos boom y nos poníamos a hablarle. Ahí venía otra persona, boom, no sé qué. Entonces, claro, la gente se encontraba su sitio enseguida. Qué bonito, La gente no se quería ir, entonces crecimos bastante. qué bueno. Mm, Y bueno, allí, quiero decir, es un sitio público, no os sí. prohibían estar, si os tuvisteis mucho tiempo en la calle, ahí en esos céspedes. Mira, yo recuerdo que nos salimos, me parece que fue en marzo del 77. Y de 77 estuvimos un año y pico en la calle. Allí Ujú. hace, la verdad, muchísimo frío. Allí no había apenas nada construido y hacía unas corrientes y llovía bastante. Y entonces, pero no nos importaba. Allí nos poníamos los soportales, pero del grupo, ¿no? Casi todo allí nos poníamos. Nosotros nos reuníamos. Ahí lo que estuvimos hablando con un pastor que se llamaba José María García, que era el pastor de calle Alonso de Palencia, Ujú. que la iglesia de Betel que está allí era un piso, un bloque de piso, Sí, sí, sí. y entonces nos dejaron un piso para reunirnos, nos reuníamos nosotros los sábados por la tarde. Ujú. Y allí no veas, tú te imaginas a todos los jóvenes subiendo por el bloque. Lo ¿Llenabais digo, aquello? y la gente alguna decía, no, ve que protestaban, porque claro está, nosotros es que éramos muy jóvenes también, ¿no? Claro. Entonces, me imagino que molestaríamos, ¿no? Después allí teníamos nuestras reuniones, allí cantábamos, allí pues todo, entonces la gente, claro, escuchaba mucho ruido. La verdad que ese hombre, Dios utiliza a ese hombre y nos ayudó muchísimo, incluso después de ya él ya mayor, también, ahora ya te comentaré, la verdad que en ese tiempo nos ayudó, nos recibió con los brazos abiertos, nos dio la llave y nos dijo, toma, aquí tenéis la llave del piso y ya está. Siempre con unas cosas, cuidar la iglesia, Claro. todo eso, claro, nosotros lo cuidábamos, el limpiar y todo eso, pero la verdad que muy bien, muy bien, muy bien. ¿Después qué Y, pasó? y de- ¿Seguís creciendo? ¿Seguía gente uniéndose o se iba de- consolidando el grupo con una estructura un poquito más? Lo digo porque a nosotros nos pasó en el monte
que conforme va pasando el tiempo ya se iba estructurando el grupo, ¿no? Iba creciendo, pero también se asentaba, había un grupo de pastores. Bueno, nosotros nos reuníamos en el monte, por eso nos llaman la iglesia del monte. Sí, el monte. Vosotros Y nosotros la iglesia de los cuadritos, porque en la prolongación, tú sabes que había unos cuadritos de flores, efectivamente. y ahí por eso nos decía la iglesia de los cuadritos. Qué bien. Y entonces, ¿qué pasó a partir de ahí? Estuviste Pues, un año y pico allí en Betel y ¿ahora qué? ¿Qué hace un grupo de 60, 70 jóvenes con ganas de comerse el mundo? pues mira, surgió después, claro está, nosotros nos seguíamos reuniendo en la calle donde yo te he dicho, en el césped, ahí es donde estaba, lo que pasa es que teníamos la reunión semanal allí en la iglesia. ¿Qué pasó? Pues que también los que eran más mayores ya empezaron la universidad, ya empezaron a estudiar y entonces ya tampoco podían dedicar tanto tiempo a todo eso. Entonces, pues nos reunimos y decidimos pues unirnos a la iglesia, a una iglesia evangélica, Ajá. que fue la iglesia que estaba en Suárez, donde estaba Roberto Ricci y Joel. Fíjate, fíjate. Sí, Qué ahí bien, Roberto estuvimos un Ricci. tiempo. Y Sí, sí, claro, y claro, yo los conozco a los dos. sí, sí. Allí estaría también ¿cómo se llama? Que ahora está en Redime. Ay, no me acuerdo ahora mismo de su nombre. Sí, 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 sí. Claro, él estaba con ellos. Y allí en la iglesia, aquella era más pequeñita, ¿no? Sí, aquella era un piso muy pequeñito y no cabíamos. Entonces ya después de varias reuniones, ten en cuenta que ya algunos estaban en la mili, Claro. otros estaban estudiando. Entonces, después de allí, como no cabíamos prácticamente en el piso, porque el piso era pequeño, nos fuimos a calle La Unión, que había un sótano. Allí estuvimos un tiempo. Y nada, ya ahí estaba también ya Luis Morata, Ah. Eloy. Bueno, y una pregunta. Si vosotros erais conscientes de que había un grupo como el vuestro, que eran los del monte, que tenían la misma experiencia y que se reunían, o vosotros desconocíais ese mover que estaba ocurriendo en otras parroquias? Sinceramente, ¿sabíais algo? Sí, sí, nosotros muchas veces cuando empezó el movimiento allí en La Amargura, teníamos también contacto con gente del monte porque muchos se veían en el instituto, estudiando en el instituto, Ujú. como era Juan Carlos Carlos Soto, ¿no? Soto y Puri y alguna gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por ahí también teníamos contacto y después muchos iban a la iglesia de allí, que era Santa Ana, ¿no? San Joaquín Sí, Santa Ana, ¿no sí, era? sí. Y entonces allí empezaron a hablar, sí teníamos contacto, sí teníamos relación con ¿Y, David, con los... y cómo que no os juntaste? Porque, digamos, los grupos homogéneos tienden a unirse. ¿Cómo que no dijiste, oye, ¿por qué no nos vamos con ellos y nos unimos? Si es que somos católicos, que hemos recibido la misma experiencia y ellos están también por ahí por el monte. ¿Llegaste a reunir o a hacer reuniones conjuntas? Yo ya, eso, en ese momento no lo sé, no lo sé. Reuniones sí se hicieron, sobre todo también los que eran más mayores, los líderes, por así decirlo, sí. Ujú. Pero ya pensar en reunirnos, ya eso ya no lo sé yo si hubo reuniones, no lo sé. La verdad que también es verdad, podíamos haberlo hecho, ¿no? Porque teníamos las mismas raíces y habíamos experimentado lo mismo, ¿no? Y Claro. habíamos salido prácticamente de lo mismo. Claro, yo estoy escuchándote a ti y estoy escuchando el testimonio de Juan Carlos Soto. Ellos Sí, recibieron el bautismo allí en el Sagrario. sí, sí. Sagrario. A ellos fue porque en un campamento de verano de católicos, uno de los chicos que había allí decían que había recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo decía, pero ¿cómo es eso? Explícanos. Entonces empezaron a leer los Hechos de los Apóstoles, viendo lo que había ocurrido. Y entonces le empezaron a decir al sacerdote bueno, que esto está escrito en la Biblia, que por qué no experimentamos las mismas cosas que hace 2000 años y el Espíritu Santo es el mismo. Y entonces el sacerdote decía, mira, no os compliquéis la vida, vosotros seguís con vuestras reuniones, vuestras actividades, hasta que al final aquello se hizo insoportable ya, ya no había forma y tuvieron que salir igualmente. Y empezaron a Claro. verse en un monte aquí en Carlinda, donde está cerca de la iglesia, y por eso nos llaman la iglesia del monte, claro, porque se reunían en el monte. Y entonces ya, de alguna manera, os vais haciendo mayores, empezáis en la facultad, ya, digamos, se comparten los tiempos, ¿no? Y al final, ¿se desmembró aquello o repartiste por iglesia o cómo acabó Sí, ese bullir del espíritu?
Bueno, de allí muchos fueron a la facultad, otros fueron a trabajar, entonces ya lo que es cuando estábamos fuera en la calle todavía, pues ya íbamos menos. ¿Por qué? Porque unos tenían que quedarse en la casa estudiando, otros el horario de trabajo, y ya el grupo era menor, pero seguíamos allí, ¿no? Ujú. Cuando ya nos fuimos a la iglesia, que ya pasamos de la iglesia de Suárez a la iglesia del Calle La Unión, pues también nos fuimos un grupo grande. Allí también ya había hasta algunos hasta en la mili, ¿no? Había terminado la carrera y la estaban haciendo otro estudiante y haciendo la mili también, total. Que por los avatares de la vida, pues nosotros, bueno, decidimos salirnos del grupo. Algunos ya se quedaron, unos se quedaron en una iglesia, otros fueron a otra. La verdad que sí, que nos fuimos separando porque a lo mejor no estuvimos aceptados en hacer nosotros con nuestra propia idiosincrasia nuestra iglesia, como vosotros hicisteis la iglesia del monte, ¿no? Claro, claro. Hubiera sido más aceptado. No que la verdad que nosotros tenemos ese sello, como cada iglesia tiene el suyo, porque de donde venimos traemos nuestro sello, ¿no? Claro, eso Es de donde para mí, nacimos. claro, eso está ahí. Sí, sí, la Sí, verdad está es ahí. que tenéis una idiosincrasia. También es verdad que a nosotros, Daniel Del Vecchio en un tiempo quiso que pudiéramos estar con ellos. Intentó que pudiéramos pertenecer al tabernáculo. Pero Juan Carlos y los ancianos de allí de la iglesia entonces siempre tuvieron muy claro el mantener sus raíces, mantener su idiosincrasia. Y lo más es un hermano, Carlos Armstrong, que era un misionero sueco, que cuando llegó a Málaga vio el mover y no es que mentorear al grupo, pero sí que levantó a los 4 ancianos, porque decía, bueno, ¿y quién es vuestro pastor? No tenemos, pero ¿y los diáconos? No hay, y no hemos bautizado a nadie. Y entonces él les ayudó a levantar a 4 ancianos, y creo que había 3 más, 3 diáconos más, en total 7 también, curioso, y ya los bautizó, o se bautizaron, y ya él se marchó, pero realmente ellos partieron de un grupo aislado. Que tú sabes lo bueno de esto, que al ser católicos carismáticos en proceso de transformación a evangélicos, estaban en una posición muy buena para formar parte del movimiento de unidad de las iglesias de Málaga. Entre bautistas, pentecostales, había sus diferencias, sin embargo, los grupos estos estaban ahí en medio y podían ayudar a fraguar lo que hoy día hay, una unidad preciosa entre todas las denominaciones, todos los tipos de formas de ver esto. Y bueno, en cierto modo, grupos como los nuestros han fomentado la unidad. Sí, sí, es verdad, es verdad. Porque siempre ha habido un poco de reticencia, un poco de cosa con los católicos, ¿no? Tú sabes, Claro. ¿no? Sobre todo. Y bueno, esa raíz nosotros la tenemos ahí, ¿no? Y entendemos perfectamente, vamos. Claro. Escúchame, Lo, entonces, sí. lo que se me había comentado ahora decir del bautismo, nosotros tampoco nos habíamos bautizado. Claro. Tampoco. Y entonces recuerdo que cuando nosotros fuimos a la iglesia en Suárez, pues nos bautizamos, nos fuimos a la playa y nos bautizamos todo, un montón de gente con la túnica blanca allí. Nos bautizó Roberto y Joel, allí ¿En qué playa? ¿En qué playa? ahí, ahora no recuerdo el ¿Por la nombre. Misericordia? No, era por Benalmádena, por ahí. Ah, ya. Por ahí así. Y nos bautizamos un montón de jóvenes, claro está, todos estábamos sin bautizar. ¿Tenéis fotos de aquello? Sí, bueno, yo tengo fotocopia porque las fotos no sé quién y nos enviaron, pude recabar fotos, fotocopias de las fotos, pero la foto original no la tengo y así nos la hemos ido pasando para tener ese recuerdo. Claro, pues a ver si te puedo pasar yo algunas de los bautismos de Juan Carlos, de Antonio Ruiz y de los grupitos que formaban el monte al principio. Se bautizaron por allí por la Misericordia, la Térmica, esa parte, allí Bueno, fueron ahí, los sí. bautismos. Y Bueno. bueno, tú particularmente ya después pasaste de allí, ya cada uno fue a una iglesia o ¿cómo fue? Nosotros el grueso gordo nos reunimos por casa, también hemos hecho reuniones por casa. Nos Ya, reuníamos, sí, nos reuníamos pues casi 40, 50 personas en las casas. qué bien. Reuniones. Y la verdad que sí, que la iglesia pues ahí se afianzó.
Y bueno, la verdad que bien. Y después ya por último nosotros, ya por los niños que eran más mayores, mi hija, los hijos de mi hermano y eso, estuvimos pensando en que, bueno, tenemos que ir a una iglesia donde haya más jóvenes, donde ellos se Claro. puedan relacionar y todo. Y entonces, otra vez estuvimos hablando con este hombre, con José María García, y José Luis García, el dice José María es José Luis García. Claro, es que Pastor José José María Luis García. era el pastor de Luz del Mundo. Eso, es José Luis García, que me he Vale, vale, vale. confundido yo, José Luis García. Y entonces estuvimos merendando una tarde con él y entonces nos recomendó la iglesia donde yo ahora mismo estoy ya hace más de 20 años. Y entonces, porque había muchos jóvenes y todo, que es la iglesia de Hospital Civil, bueno, lo que se dice en forma Sí, sí, sí. coloquial, ¿no? Esa es la del Hospital Civil, se ponga Hospital Cristóbal Civil, como se ponga. esa, iglesia Hospital Civil. Y bueno, entonces allí estuvimos y la verdad que estábamos muy a gusto, estábamos muy involucrados y bueno, muy bien, muy bien. Bueno, y una pregunta. A todo esto, claro, el mover del espíritu, jóvenes que salen de la iglesia se reúnen en el césped, para qué, para allá. ¿Qué decían tus padres? ¿Mi hija se ha vuelto loca? Bueno, mucha gente, bueno, tuvimos en contra a nuestros padres, la verdad. Hay personas que lo pasaron muy mal. La verdad que, por ejemplo, mi padre, cuando yo iba, yo decía que iba a la iglesia, que estábamos en la calle, que toda esa historia se enteró, claro, está mis padres, pues no quería que fuéramos. Entonces yo estaba un poco respaldada por mi hermano porque son 2 años mayor que yo, pero vamos, que mi padre hemos tenido discusiones y él me ha seguido a ver dónde yo iba y bueno, y a otras personas pues le han prohibido de reunirse, le prohibían de ir, lo han pasado muy mal, hay personas que le han dejado de hablar la familia, que los padres no le hablaban y nada, y hay mucha gente que se le ha hecho la vida imposible, ¿no? Y te lo digo de gente muy cercana y la ha pasado muy mal, pero ahí para adelante hasta que ya fueron más mayores, que ya se pudieron ir de la casa porque se han casado y eso, y ha Claro. hecho su vida, pero desde te digo, adolescencia, porque eran 16, 17 años hasta que se han casado, han tenido que aguantar mucho, ha habido muchos casos, O la sea verdad. que hay que pagar un precio, porque por Sí, esa bendición que recibiste y tuvisteis que pagar un precio, que no fue tan fácil todo, ¿no? sí. Hay gente que no han ido a las bodas de sus hijos, Qué fuerte, ¿eh? Qué sí. fuerte. Hay Porque era la personas, iglesia evangélica, ¿no? sí, y no han ido a las bodas de sus hijos, son muy fuertes. Y Pero nosotros bueno, tenemos el caso de un hermano que el padre por bautizarse lo echó de la casa. Dice, si te bautizas, te echo. Y lo echó y estuvo viviendo en el local un tiempo. O claro, sea, que ha habido personas que habéis tenido que pagar un precio alto, porque al final, cuando Dios bendice mucho, el enemigo también trabaja mucho. Es una sí. batalla espiritual y a Sí, veces sí. pensamos que todo es muy bonito, pero ahí vemos la escritura y el precio que hay que pagar es alto. ¿Pero mereció la pena, Remy? Sí, sí, yo creo que a esas personas también le mereció mucho la pena. Es duro, difícil y bueno, había gente que estaban a su lado también, ¿no? Pero que es muy duro en esa, tú eras joven, ¿no? Ser joven y se pasa, ¿no? Entonces Claro. son momentos en que se te queda grabado, momentos duros y son gente muy jovencita. Entonces no te quiero decir quiénes son, no por nada, sino Sí, no, porque por no privacidad. tampoco no es, pero vamos que ha habido gente así. Pero bueno, como tú dices, valió la pena. Y Claro, además que hay que tirar para adelante y seguir para adelante. El camino del Señor es así, unos ratos buenos y otros ratos claro. Y al final lo malo hay que ir sirve, aprendiendo. sirve hasta mejor que lo bueno, porque nos lima, nos perfecciona en la fe y la paciencia. Sí, Bueno, hay que no, ir. no hemos tocado un tema. Vamos a ver, ¿Cuál? tu ayuda idónea. ¿Cómo estaba en Ah, todo esto? sí, Pobrecillo, lo hemos dejado de lado de un plumazo, pero sí, él estaba allí, en el grupo aquel, sí. recibió también el Espíritu Santo. ¿Y cómo fue lo vuestro? Bueno, pues como, mira, bueno, él se llama Fernando. Ujú. Un saludo, Nosotros somos Fernando. Fernando, él somos un hermano y una hermana casada con un hermano y una hermana. Anda, Somos cruzado, cruzados, como ¿eh? se suele decir. Y bueno, él conoció al Señor 2 años antes, porque yo entré con 16, somos los dos de la misma edad. Ujú. Y él estuvo 2 años antes que yo y la verdad que muy bien, siempre ha estado buscando del Señor, una persona que muy
arraigada y apoyada en el Señor de siempre. Él siempre ha buscado al Señor por encima de todo. Hemos pasado cosas buenas, cosas malas, cosas difíciles. Bueno, no he dicho que yo ya soy abuela, tengo una hija. ¿Anda? Tengo una nieta. Qué bueno. ¿Cómo se llama tu nieta? Anaís. Anaís, un besito. Dile algo a tu nieta, Reme, que Me tú tiene lo más loca. bello. Me tiene loca, porque vamos, es preciosa para mí, ya ves. Y mi hija se llama Diana, ¿no? Entonces, nosotros nos casamos con 22 años. Y bueno, también sufrimos una experiencia dura, se nos murió la primera niña nuestra, al nacer se murió por complicaciones, se murió. Entonces tuvimos ahí una prueba bastante dura, ¿no? Porque aparte, bueno, yo tuve a mi hija con 23 para 24 y claro, muy jovencita. Y es una prueba bastante dura porque, como decíamos muchas veces, ¿no? Bueno, Señor, ¿por qué o para qué, no? Siempre desde pequeñito, porque ya te digo, yo he sido una niña, como suele decir de la casa, una niña, como decía una niña tonta, ¿no? Y Fernando, ya te digo, desde los 14 años, pues no sé, ¿no? Y hay momentos duros. Pero bueno, eso también nos hizo agarrarnos al Señor y bueno, y tirar para adelante y no lo sé, no sé por qué, como se suele decir, o para qué. Pero bueno, eso te hace comprender, porque tu experiencia dura sirve para ayudar a otras personas, ¿no? En momentos difíciles. Y nosotros siempre hemos sido personas que nos gusta siempre ayudar. Siempre nuestra función o nuestra misión o nuestro ministerio siempre ha sido enfocado a la ayuda de los demás, estar ahí, escuchar y poder pues apoyar en lo que se pueda, ¿no? Claro. Tanto en la iglesia como en el hospital. Yo trabajo en el hospital clínico y bueno, y ahí lo mismo, ¿no? ¿Qué eres, Sí. enfermera? ¿Enfermera eres? No, yo soy de la rama de la gestión administrativa. Ah, vale. De eso. Pero vamos, ahí hospitalaria, como suele decir, de la rama hospitalaria. Pues mira, ya nos ha introducido en el tema de tu ministerio, que hemos hablado de consejera de Asuntos Sociales. Eso tiene mucho que ver con la carga que habéis tenido siempre, trabajar de cara a las personas, acercaros a ellas, ofrecerle una mano. Entonces, ¿cuál es la función que tú has estado haciendo hasta ahora en los hospitales? Porque Asuntos Sociales abarca cárceles, visitas a prisiones, capellanía que se llama. Cuéntanos un poquito en qué consiste ese ministerio. Es que hay muchos evangélicos que no saben todavía que en los hospitales hay evangélicos, hay capellanes que pueden atender las necesidades espirituales de los enfermos. Sí, pues mira, la cosa resultó que en el año 2010, yo entonces estaba de secretaria en gerencia, en el año 2010 llegó un comunicado, ¿no? del acuerdo marco que había. Entonces no se sabía mucho y bueno, cuando ya llegó, que lo estuvimos leyendo y todo eso, pues claro, era una cosa que se podía implantar en los hospitales, ¿no? De asistencia religiosa a toda aquella persona que quisiera, ¿no? Que demandara una asistencia religiosa evangélica, porque allí estaban los capellanes católicos, pero evangélicos no hay ni de otra denominación. Entonces, pues ya con el Departamento de Atención Ciudadana nos reunimos, estuvimos viendo ese tema y entonces pues parece ser que sí, que eso había que se podía decir que hubiera dos capellanes, ¿no? Aceptar que hubiera capellanes. ¿Qué pasa? Que por aquel entonces yo tenía mucha relación y la tengo, ¿no? Con Encarni Sánchez, que es la mujer de Miguel Rueda, ¿no? Y él estaba en el Consejo Evangélico Autonómico Andaluz y ellos estaban trabajando eso, ¿no? Esa necesidad, porque la verdad que es una necesidad que las personas tienen en esos momentos, porque es que es muy fácil decirlo, pero cuando tú estás en el hospital y estás viendo eso, ves tú esa necesidad que hace falta, ¿no? De que haya allí una persona que pueda dar esa cobertura espiritual, ¿no? Porque en los hospitales te curan tu salud física, que gracias a Dios está bien, pero ahí hay un hueco, ¿no? Que el espiritual, si no eres católico y anímico, hay ahí como un pequeño vacío, ¿no? Claro. Entonces resulta que ya empezamos a tratar el tema con Miguel y estuvimos ya con todo ese acuerdo, estuvimos reuniéndonos y ya se aprobó el tema de que en la provincia de Málaga
se aprobara el tener capellanes. Según, por ejemplo, tú sabes que el hospital es categoría 1, categoría 2, que son las especialidades. Entonces, en Carlos Haya podía haber hasta 5 capellanes evangélicos dando esa Aparte de cobertura. los católicos. Aparte de los católicos. Y después en el clínico, como es de especialidades, hasta 3. Y después los comarcales, un capellán. Claro, eso ha sido una lucha, no veas, porque poner algo al echarlo a andar, que es muy difícil, ¿no? Y sobre todo porque la gente cuando sabe que es algo de religión, es un poco que no quiere saber nada, ¿no? Te pone trabas, te pone, bueno, muchas pegas, ¿no? Pero bueno, ahí hemos estado desde el año 2010, empezamos poquito a poco, y ya, bueno, hay capellanes en el clínico, capellanes en Calvaya, como he dicho. En el materno también van los de Carlos Haya. Y bueno, comarcales la verdad que no hay, ¿no? Todavía. Pero bueno, ahí esperamos de que algunos se animen y que haya esa asistencia. ¿Tú eres la encargada de coordinarlos a todos? Sí, en principio, bueno, sí. En principio, al final. Y al final, sí, de reunirnos y de, bueno, un poco ver. Ahora queremos comenzar otra vez a ver ciertas cosas, porque con el acuerdo marco tiene una cosa que era muy general. Entonces, ¿qué pasa? Que ese acuerdo había que desarrollarlo, y es en la lucha que estamos. La Comunidad de Madrid tiene hecho un acuerdo firmado con la Comunidad de Madrid y me imagino aquí está la Junta de Andalucía, allí será la Comunidad de Madrid, ¿no? Claro. En el que todo eso está firmado y tiene sus capellanes reconocidos, incluso minuta no cobra, ¿no? Como los capellanes católicos. Pero vamos, ese mismo convenio es el que nosotros estamos trabajando en Andalucía. Ya se ha hecho 2 reuniones con un servicio central que está en Sevilla, para ver si se puede, con este convenio, se puede desarrollar ese acuerdo marco, en el que, bueno, a ver ya si se termina, pero vamos, que ya está enviado, ya lo tienen. Pero ya funcionan los capellanes, ¿no? O sea, ¿en qué consiste este nuevo acuerdo? Porque ya están funcionando en todas partes, ¿no? Sí, pero hay una cosa, este convenio que queremos que a ver si se firma, resulta que no está contemplado lo que son los voluntarios. Está los capellanes, pero los voluntarios, digámoslo así, evangélicos no está. Entonces, ¿qué pasa? Que un capellán necesita personas que él pueda delegar y le pueda ayudar. Entonces, nosotros cuando comenzamos en esto, nosotros tuvimos que crear una asociación para poder dar esa cobertura legal a los voluntarios y por la parte social poder entrar en los hospitales, porque como no está recogido, no se podía entrar. Además, como ya te digo, al principio te ponen muchas trabas, entonces tú dices, bueno, esto hay que hacerlo de alguna forma, poderlo desarrollar y poder trabajar en esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Creamos una asociación que se llama Acción Plural, y entonces pues estuvimos hablando para los voluntarios, estuvimos haciendo unos cursos muy elemental de relación de ayuda, de a la gente de evangélica, ¿no? O el que quiera, también está abierto, ¿no? Que se prepare un poco para ver cómo es ese mundo, para ver las normativas, para ver el perfil, para ver las cosas que se tiene que hacer, lo que se debe y lo que no se debe hacer en un hospital, y después un poco de habilidades sociales. Y entonces, pues claro, ahí ya en el clínico había 37 voluntarios trabajando en esto. Casi todos son de la iglesia. Claro. Y bueno, son gente muy comprometida. Ahora lo que pasa es que con lo del COVID no están haciendo ese voluntariado. Claro. Pero la verdad que sí, y funciona bastante bien. Y la gente, la verdad que está encantada. Y ya los profesionales nos conocen y bueno, ya hay una relación mucho más cercana, ¿no? Bueno, y Reme, ¿cómo podemos, si yo estoy en el hospital y tengo una persona enferma, ¿cómo puedo yo reclamar ese servicio? ¿Con quién tengo que ponerme en contacto en el hospital, en el clínico, en Carlos de Haya, para que venga el capellán de turno a visitar a mi familiar? ¿Cómo se hace esa gestión? Pues eso es fácil, se le dice a la enfermera que está en la planta. La enfermera en las plantas es, por así decirlo, bueno, durante la mañana el médico es el responsable, pero
también la enfermera. Y durante la tarde y la noche la enfermera es la responsable de la planta. Entonces a ella es la que hay que coger y dirigirle, mira, yo quiero que llame al capellán, ¿no? Evangélico. Normalmente se tiene un busca, o si no tiene busca, pues el capellán evangélico tiene que dar su móvil en la centralita. Entonces el enfermero llama a centralita y le dice que llame al capellán evangélico para que venga a visitar a tal paciente. Lo que eso sí depende de nosotros, porque muchas veces no se sabe, incluso hasta para dar a luz es bueno de que se pida, aunque dar a luz no es una enfermedad, ¿no? Pero es bueno porque eso consta estadísticamente de que se hace visita. Entonces está bien porque es un servicio que se demanda y que se ofrece. Entonces está bien que conste. Es como la ERE, ¿no? Lo mismo que hay que señalar que yo quiero la enseñanza religiosa evangélica, pues lo mismo en el hospital. Y es una función de todos. Todos deberíamos de, cuando entremos a un hospital, decir, mira, yo quiero que me venga el capellán. Indistintamente que vaya su propio pastor de su iglesia a visitarlo, el capellán. Porque el capellán que está en el hospital representa a todas las iglesias de Málaga, no representa a su propia comunidad o congregación. Claro. Representa a toda la iglesia. Pues importante, todos los hermanos que nos estáis viendo, solicitar sí o sí a vuestro capellán que os haga una visita, porque es verdad lo que dice Reme, el hecho de que reclamemos esto hace que los estamentos gubernamentales digan, se está habiendo una demanda y hay que poner capellanes y hay que seguir avanzando en esto, ¿no? Sí. Pues Reme, fíjate, ya ha pasado el programa. Ya ha pasado. Ya ha pasado el programa. Esto es así, como decimos, el crono es tirano y el tiempo vuela, ¿eh? Vuela. Queremos darte las gracias porque ha sido una entrevista muy bonita, muy simpática. Tú eres muy agradable en el trato, ¿eh? Y gracias. Nos ha encantado escuchar tu testimonio de ver pues cómo un joven puede vivir el Evangelio aun cuando hay dificultad en el camino, cuando el Señor te toca y te hace seguir al blanco y bueno, aquí está, tu familia está en el Evangelio, tus hijos, tus nietos ya, tu nieta y nada, ha servido de testimonio y creo que a los que nos han visto en el programa también les está ayudando de conocer los testimonios de ministerios como el tuyo, que mira, que el Señor está vivo, que Dios quiere derramarse sobre todos, que solamente busca un corazón sencillo y sincero que lo reclame y el Señor cae, derrama, cubre y encamina para gloria suya. Así es, así es. Pues Reme, un beso, que el Señor te bendiga mucho. Igualmente. Y te damos muchas gracias por habernos contado tu experiencia y tu vida, que nos ha enriquecido muchísimo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues a todos los que nos habéis visto y oído, queremos daros las gracias por vuestra atención, por estar con nosotros, por compartir esta aventura y este recorrido con Reme Bernal. Yo me he encontrado muy a gusto con ella y yo sé que tú también. Toma nota de toda esta experiencia y nos vemos la semana que viene. No lo olviden, un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Un beso. Que el Señor te bendiga grandemente.